Hoy en día le vamos a dar un título a esta lección: al que venciere, yo le daré. ¿Por qué? Porque es una frase que Cristo repitió 7 veces en el libro del Apocalipsis, directamente a cada una de esas iglesias que están alrededor del mundo, cuyo centro es Cristo. El centro de todas esas iglesias es la cristiandad, ese es Cristo, el mensaje de Él a todas esas iglesias en estos últimos días. Abran sus Biblias hoy en día a Mateo capítulo 7 versículo 21 para que analicemos qué es lo que Él dice a los cristianos en estos últimos días. 21, versículo 21, capítulo 7. Al que venciere yo le daré. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, hay que hacer algo. No solamente es el hecho de decir que uno es. Hay que hacer algo, hay que saber más de su palabra. 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El último día de esta edad. El primer día del milenio, el primer día del reinado de Cristo. En ese día muchos vendrán donde Él y dirán, escucha, estos son los cristianos, hermanos. Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Quiénes hacen esto? Los cristianos, los reverendos, los que se dicen ser de Cristo. 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Les está diciendo claro y pelado, como digo yo en mi país, que se aparten de Él, porque no los conoce. ¿Cómo es posible que Cristo va a rechazar a aquellos mismos que se dicen ser cristianos? ¿Por qué? Porque ignoran su palabra, hermanos. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Pasemos al capítulo 2 del libro del Apocalipsis para analizar más en detalle qué es lo que Él está diciendo a las 7 iglesias que son grupos de creencias. No necesariamente están ubicados en un lugar aquí o allá o denominación. No, es por medio de las creencias. ¿Por qué el Apocalipsis? Porque es el mensaje final de Cristo a las iglesias. Al que venciere, ¿venciere qué? La venida de ese falso Mesías que viene al mundo a pretender ser Cristo, que se va a decir Él que ese es Cristo. Eso es lo que tenemos que vencer, esa hora de tentación que viene al mundo dentro de poco. ¿Estás listo tú? ¿Estás listo para recibir ese falso Mesías? ¿Ponerte la coraza del Evangelio de Dios y ser digno siervo de Él? ¿Vencerás? ¿Te dará Él una recompensa? Primera iglesia, capítulo 2, iglesia de Efeso. Escribe al ángel en la iglesia de Efeso. Escuchemos, porque él tiene algo contra esta iglesia. Versículo 4 dice, pero tengo algo contra ti, contra la iglesia de Efesio, que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor de la cristiandad? Es Cristo, la palabra de Él. Has dejado la palabra de Él. Pero todavía tienen una oportunidad. Versículo 7. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién es el árbol de la vida? Es Cristo. Está en medio del paraíso de Dios. ¿Quieres tú recibir? Pero tienes que vencer algo primero. Segunda iglesia, Esmirna, no tiene nada. No tiene nada malo. Cristo no le encuentra absolutamente nada malo. ¿Por qué? Porque son pobres, dice, pero eres rico. Versículo 9. Y la blasfemia de los que se dicen ser de la tribu de Judá, y no lo son, pero son de la sinagoga de Satanás. ¿A quién prefieres escuchar tú, hermano? ¿La palabra de Cristo, la palabra de Dios o lo que el mundo te dice? Es tiempo de que agarres tú y digas, no, soy caliente, o no, soy frío, no seas tibio. Versículo 11, recompensa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.
Tienes que vencer, hermano, tienes que alinearte tú, tienes que decidir en qué iglesia estás. Tercera iglesia, Pérgamo. Lo rechaza también, versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es Balaam? El demonio. Las doctrinas falsas de este mundo, en vez de escuchar lo que la palabra de Dios dice. También esa iglesia está en malos términos, pero aún así Cristo todavía les da una oportunidad. Eso es amor, hermano. El que tiene oídos, versículo 17, iglesia de Pérgamo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? Es su palabra, la verdad escondida que está saliendo al aire, que la gente está escuchando. La palabra de Cristo y de Dios, y no las tonteras del hombre. Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, solo aquel que lo recibe. ¿Por qué? Porque ha recibido la gracia y la verdad de la palabra de Cristo. Rechazados también, pero todavía con una oportunidad. Versículo 18, iglesia, mensaje a Tiatira, también tiene algo contra él. En el versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Entiendes? Y aún así les da otra oportunidad todavía en el versículo 26 a la iglesia de Tiatira. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quieres tú recibir autoridad de Cristo para gobernar las naciones en el milenio? Y las regirá con vara de hierro y será quebrada como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Es Cristo. Isaías 14:12, Apocalipsis 22:16. La estrella de la mañana es Cristo nuestro Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje a Sardis, también rechazada. Versículo 2, porque no he hallado tu obra perfecta delante de Dios, dice, rechazada. Y aún así les da una oportunidad en el versículo 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? Son sus obras, hermanos. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Tienes oídos tú para escuchar? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La hora de la prueba viene, hermanos. Está bien cerca. Necesitas tú regresar a la palabra de Dios, ponerte la coraza de la palabra de Él y combatir a este falso Mesías que viene al mundo. Iglesia número 6, Filadelfia, tampoco no encuentra nada malo con él. ¿Por qué? Porque tienen la llave de David, que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguna abre. De la misma manera, versículo 9, tienen este conocimiento, escucha. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esos ceneos que se han mezclado con la tribu de Judá, nuestros hermanos. Versículo 12, escucha. Al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Quieres ser tú parte de ese templo? ¿Quieres ser tú parte de la iglesia de Esmirna o de Filadelfia, las únicas dos que están en buenos términos? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje, la última iglesia, a la Odisea, en el versículo 16, cómo las rechaza. Por cuanto eres tibio, dice, no es ni frío ni caliente, o sea, no se deciden. Los va a vomitar de la boca, dice él. ¿Por qué? Porque no se deciden.
No saben qué hacer cuando la palabra de Dios ha estado con nosotros desde el principio. Y aún así, en la bondad de Él, en el versículo 21 les dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, gracias por escuchar. La decisión es tuya, la opción es tuya, la oportunidad está aquí. La salvación no es gratis, hermanos. Tienes que obtenerla, tienes que vencer primero la tentación de la venida de ese falso Mesías. Hermanos, espero que Dios te bendiga en este viaje que está por terminar dentro de poco. Dios te bendiga.